Puerto Rico, 1 de diciembre de 2025. Hoy exploramos dos nuevas leyes que, a primera vista, no tienen nada que ver. ¿Cierto? Una vive en nuestros celulares, dándole validez oficial a la licencia de conducir virtual. Ujú. La otra vive en los tribunales, estableciendo por primera vez reglas claras para una de las herramientas más poderosas de un juez. Exacto. Pero ambas comparten una misión: tomar prácticas que ya existían y, bueno, darles la certeza de la ley escrita. Es una mirada a fondo a esa búsqueda de predictibilidad en Puerto Rico. Comencemos con la digitalización de la cartera. Dale. Se ha aprobado una enmienda a la Ley de Vehículos y Tránsito. En resumen, la licencia de conducir virtual que ya, pues, muchos usan en la app Sesco Digital. Que ya funciona hace tiempo. Exacto. Ahora es oficialmente un método de identificación válido en toda la isla. Mira, y esto es clave. No se trata solo de que sea más cómodo si te olvidas la cartera en casa. Ajá. Esta es una jugada intencional del gobierno para meterse de lleno en la tecnología. La exposición de motivos de la ley lo pinta como un paso, digamos, inevitable, Para modernizarse. para tener un gobierno que se sienta moderno, eficiente, algo que la gente ya espera. La entidad detrás de esto es PRITS, la Oficina de Innovación y Servicio de Tecnología, que lleva ya un tiempo desarrollando estas herramientas. O sea que la tecnología ya estaba ahí, funcionando en la aplicación, pero la ley viene a darle como el empujón final. Eso mismo, es como ponerle el sello oficial para que nadie pueda cuestionarla. Entiendo. Exactamente. La ley crea un ciclo. PITS innova, crea la herramienta y ahora el Poder Legislativo le da el respaldo formal para que se integre completamente en el sistema. Es un reconocimiento de que no puedes tener un gobierno del siglo XXI funcionando con reglas del XX. Y el alcance es lo que me parece más interesante. No es solo para cuando te detiene un policía de tránsito. No, para nada. La ley dice que será válida para gestiones en el sector público y en el privado. Eso significa que podría ir a un banco o a una oficina del gobierno a hacer un trámite y con solo mostrar mi celular sería suficiente. Ese es precisamente el objetivo. La ley es muy enfática en eso. Dice que no podrá ser rechazada como método de identificación válido en cualquier gestión que requiera una identificación aprobada por el gobierno. ¡Wow! Le da un peso legal muy fuerte. Fortísimo. Ahora, hay que entenderla como una alternativa. Nadie está obligado a usarla, ¿eh? La licencia física sigue siendo igual de válida. Ok, es opcional. La idea es añadir opciones, no quitarlas. Facilitar la vida sin forzar a nadie a adoptar una tecnología con la que quizá no se sienta, pues, del todo cómodo. Ok, entonces es universalmente válida en Puerto Rico, pero la ley menciona una excepción importante. Ajá. Dice que es válida excepto donde una ley o reglamento federal diga lo contrario. ¿Qué significa eso en la práctica? Esa es la letra pequeña que importa. Y mucho. A ver. Demuestra que la ley se redactó con los pies en la tierra, entendiendo los límites del poder del gobierno de Puerto Rico. Imagina la situación. Ok, Pasas todo el día haciendo diligencias por San Juan usando solo tu celular. Le sientes en el futuro. Pero llegas al aeropuerto Luis Muñoz Marín para tomar un vuelo y en el punto de control de la TSA te piden una identificación física. y ahí se acaba la magia del 2025 y volvemos al 2015, buscando la tarjeta de plástico en la billetera. Exacto, porque la TSA opera bajo regulaciones federales. Lo mismo podría pasar al intentar entrar a un edificio federal. El gobierno de Puerto Rico puede validar la licencia dentro de su jurisdicción, pero no puede obligar al gobierno federal a aceptarla. Es una distinción pragmática para evitar conflictos. Totalmente. Claro. Y eso nos lleva a la pregunta del millón: la seguridad. La ley dice que las innovaciones de PRITS son sumamente seguras y confiables. Pero al poner una identificación tan importante en un celular, que se puede perder o ser hackeado, ¿no estamos creando un nuevo riesgo? Es una preocupación totalmente válida. El enfoque que se plantea es el de seguridad en capas. Piénsalo como una doble cerradura. ¿Ok? La primera es la seguridad de la propia aplicación Sesco Digital. La segunda, y quizás la más importante, es la seguridad de tu propio dispositivo. Tu huella dactilar, el reconocimiento facial o la contraseña. Eso es. La ley confía en esa combinación. Pero, y aquí voy a insistir un poco, al centralizar todo en una aplicación del gobierno, ¿no se crea un objetivo más atractivo para los ciberdelincuentes? Es un punto excelente. Un lugar donde está la información de identificación de millones de personas. La ley no parece hablar mucho de las salvaguardas de esa base de datos central.
Ese es el debate, la tensión inherente a la digitalización de servicios gubernamentales. La conveniencia a menudo viene de la mano de la centralización de datos. Claro, la ley se enfoca en la seguridad del dispositivo del usuario como barrera principal, pero la seguridad de la infraestructura del gobierno, de los servidores de PRITS, es un debate continuo y fundamental. Lo que esta ley hace es asumir y declarar un alto nivel de confianza en esa infraestructura. Es una declaración de principios. Sí, es un confiamos en nuestra tecnología. El tiempo dirá qué tan robusta es esa confianza. Entiendo. Y para que esa confianza se traduzca en el día a día, la ley tiene que tener consecuencias reales. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la clásica multa por no tener la licencia a mano al manejar? Ahí es donde se ve cómo la ley aterriza en la práctica. Se modifica el artículo de penalidades. ¿Cómo queda? Antes, si no llevabas la licencia física, te enfrentabas a una multa de $50. Ahora, la ley dice que la falta administrativa ocurre si no llevas ni la licencia física ni la virtual. La multa es la misma. O sea que la excusa de la dejé en la otra cartera ya no funciona si tienes el celular encima. Exacto. Pero si un día sales apurado y se te quedan el celular y la cartera, el problema es exactamente el mismo. Precisamente. Le da un estatus legal idéntico. No crea un nuevo estándar, sino que amplía el estándar existente para incluir la nueva tecnología. La obligación del conductor sigue siendo la misma: portar una identificación válida. Solo que ahora hay dos maneras de cumplir. Eso es. Muy bien. Entonces hemos visto cómo una ley está creando reglas claras y predecibles para algo tan cotidiano como mostrar una identificación. Ujú. Pero resulta que esta misma tendencia de formalizar las reglas está ocurriendo en un entorno mucho más complejo y, digamos, de altas consecuencias: los tribunales. Así es. Pasamos de la tecnología en el bolsillo a una de las herramientas legales más potentes que existen: el injunction, o interdicto permanente. Correcto. Y se ha aprobado una ley que por primera vez pone por escrito las reglas para concederlo. Un interdicto permanente suena muy serio. ¿Qué es exactamente? Es una orden judicial definitiva que obliga a una persona o entidad a hacer algo, o más comúnmente a dejar de hacer algo, para siempre. Para siempre. Para siempre. Piensa en una orden para que una fábrica deje de contaminar un río de forma permanente, o para que un desarrollador no pueda construir un edificio que viola los códigos de zonificación. Es un remedio drástico porque sus efectos son para siempre. Y me dices que hasta ahora no había una regla escrita en el Código de Procedimiento Civil para esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo decidían los jueces? Se basaban en lo que en el mundo legal se conoce como jurisprudencia. A ver, para que todos lo entendamos. Cuando dices jurisprudencia, ¿te refieres a que los jueces básicamente consultaban una especie de grandes éxitos de decisiones de tribunales anteriores para guiarse? Es una analogía perfecta. En lugar de tener una regla específica en un libro. Exactamente eso. En este caso, el éxito número 1 era una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 2008 en el caso de Antillana de Tierras versus Moreno y Ruiz. Ah, ok. Ese caso sentó un precedente y estableció 4 factores que un juez debía analizar. Pero claro, era una decisión en un caso, no una ley general. Pero eso suena riesgoso, ¿no? ¿Basar una orden judicial tan poderosa en la interpretación de un solo caso anterior? Bueno, el principal problema era la falta de uniformidad y predictibilidad. Claro. Aunque el precedente de Antillana era fuerte, otro juez podría, en teoría, interpretarlo de manera ligeramente diferente o darle más peso a un factor que a otro. Para los abogados y sus clientes, significaba un grado de incertidumbre. Tenías que argumentar basándote en un caso. No en una regla codificada. Esta nueva ley, al añadir la regla 57.5, elimina esa ambigüedad. Entonces lo que hace la ley es básicamente tomar esa decisión judicial y convertirla en un artículo de ley. Exacto. Y aquí es donde se pone fascinante la interacción entre los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque esto no es la legislatura corrigiendo al Poder Judicial. Al contrario, es la legislatura diciendo: jueces, lo han hecho bien. La solución que encontraron a través de la práctica es la correcta. Y ahora la vamos a hacer oficial para que sea la norma en todos los tribunales de la isla. Es un voto de confianza, un reconocimiento que fortalece el sistema. Totalmente. ¿Y cuáles son esos 4 criterios que ahora están formalmente en la ley? ¿Qué tiene que demostrar alguien para conseguir una orden tan definitiva? La nueva regla los enumera claramente. Primero, y es el más obvio, el demandante tiene que haber ganado el caso. Ok. Es decir, haber prevalecido en el juicio sobre los méritos. El interdicto permanente es un remedio para el ganador del pleito.
no algo que se pida al principio. Lógico, no puedes pedir una solución permanente si no es demostrado legalmente que tienes la razón. ¿Cuál es el segundo? El segundo es que el demandante no posea otro remedio adecuado en la ley. ¿Qué significa eso? Esto significa que una compensación en dinero no sería suficiente para reparar el daño. El ejemplo clásico. Un vecino empieza a construir un muro que te bloquea tu única vista al mar. Un derecho que tienes por escritura. ¿Cuánto dinero compensa la pérdida permanente de esa vista? Probablemente ninguno. En ese caso, el único remedio adecuado es una orden que detenga la construcción para siempre. Entiendo. Es para daños que el dinero no puede curar. El tercer factor que mencionaste era el interés público. ¿Cómo entra el público en una disputa que parece ser entre dos partes? El tribunal debe, digamos, levantar la vista y considerar cómo afectaría su decisión a la comunidad en general. ¡Ah! A veces una disputa privada tiene implicaciones públicas. Por ejemplo, si se ordena el cierre permanente de una empresa por alguna violación, el tribunal podría considerar el impacto en los empleos de la comunidad. No significa que decidirá a favor de la empresa. No, para nada, pero es un factor que debe poner en la balanza. Y esa idea de la balanza me lleva al cuarto criterio, que sonaba como el más complejo, el balance de equidades. Precisamente. Es el corazón del análisis. Aquí el juez tiene que hacer un ejercicio de ponderación casi literal. En un lado de la balanza, pone el daño irreparable que sufriría el demandante si no se le concede el interdicto. ¿Y en el otro? En el otro lado, pone el daño que sufriría el demandado si sí se le concede. Usemos un ejemplo concreto. Volvamos al caso de la fábrica que contamina un río. Perfecto. El demandante es una comunidad de vecinos. El daño que sufren si la fábrica sigue contaminando es inmenso. Salud, ecosistema, valor de sus propiedades. Un daño continuo, irreparable. ¿Ok? En el otro plato de la balanza está el dueño de la fábrica. Si el juez emite un interdicto permanente ordenando el cierre, el dueño pierde su negocio y quizás cientos de empleados pierden su trabajo. El daño también es enorme. ¿Y el juez tiene que sopesar esos dos daños? Y decidir cuál es mayor o más injusto. Esta ley no le da una respuesta fácil, pero sí le obliga a hacer ese análisis de forma explícita y transparente. Eso le da un marco de trabajo muy claro a todos. Pero, y aquí va la pregunta crítica, al codificar estos 4 factores de forma tan estricta, ¿no corremos el riesgo de hacer la ley menos flexible? Esa es la eterna tensión en el derecho. El balance entre predictibilidad y flexibilidad. Exacto. Al crear una regla clara, ganas a certeza. Los abogados saben qué probar, los jueces tienen una guía clara y las decisiones son más consistentes en toda la isla. ¿Y la desventaja? La desventaja es que puedes perder algo de la capacidad del juez para adaptarse a una situación verdaderamente excepcional, algo que nadie imaginó y que no encaja en esas 4 cajas. Le atamos las manos al juez. Un poco. Sin embargo, el sistema considera que, para un remedio tan drástico como este, el valor de la predictibilidad y la uniformidad supera el riesgo de una rigidez ocasional. Se prefiere un sistema claro a uno flexible que pueda parecer arbitrario. Es una elección deliberada por la certeza. Así que tanto en la cartera digital como en la sala del tribunal, el tema de fondo es el mismo. Crear reglas claras. Exacto. Si conectamos estas 2 legislaciones, vemos precisamente eso, un tema en común, la formalización de las reglas para que el sistema funcione mejor. Por un lado, se formaliza el uso de una herramienta tecnológica que ya existía, la licencia virtual, Punto. Eliminando cualquier duda sobre su validez. dándole un estatus legal definido. Y por otro lado, en el ámbito judicial, se formaliza una práctica que los tribunales ya seguían, basada en la sabiduría de una decisión anterior. Y se convierte en una regla escrita para garantizar consistencia y predictibilidad en todos los casos futuros. Ambas leyes, aunque operan en mundos completamente distintos, comparten ese espíritu de clarificación. Una responde a la velocidad del cambio tecnológico, asegurando que la legislación no se quede atrás. La otra responde a la necesidad de estabilidad en los procesos legales, convirtiendo la sabiduría judicial acumulada en una norma sólida. Ambas medidas, una digital y pública, la otra técnica y judicial, buscan en última instancia crear sistemas más predecibles y eficientes. Y esto nos deja con una reflexión final. A ver, ¿Qué otras reglas no escritas o prácticas comunes en nuestra sociedad, ya sea en la burocracia, en los negocios
o incluso nuestras interacciones diarias se beneficiarían de una clarificación y formalización similar para mejorar la certeza para todos. Y, al hacerlo, ¿qué flexibilidad estaríamos dispuestos a sacrificar a cambio de esa claridad?